Buenas noches, queridos amigos. Pues sí, una noche histórica, por lo menos para nosotros. Humildemente logramos congregar muchas ilusiones y un fragmento de audio como este, tomado en pleno lugar de los hechos, en este caso en el pantano de La Jarosa, creo que demuestra perfectamente eso, la emoción que a veces no va paralela a los datos, a los resultados, a lo analítico, pero qué bello es escucharlo, qué bello es conseguir que miles de personas en los 5 continentes vivan escenas como estas, absurdas, propias de otros tiempos, propias de niños que no han dejado de serlo. Vosotros podéis creer lo que queráis, pero uno siente cierto vértigo cuando percibe una semana después el eco enorme de esta, sí, querido Santiago, inmensa locura de la alerta OVNI. Santiago Vázquez, compañero, momentos inolvidables que tú captabas grabadora en mano y que demuestran lo intenso a nivel psíquico incluso que se vivió en esos puntos concretos, en franjas muy precisas de tiempo y sobre todo esas 4:19 de la madrugada que parece, y lo vamos a ir contando, es el momento clave de la noche, el momento en que hay una serie de casos que parece que no tienen fácil explicación. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y gracias por el documento. Por favor, faltaría más. Yo creo que ha sido una noche madrugada que ya ha pasado a la historia. Cientos de miles de personas mirando los cielos, no solamente en nuestro país, sino también fuera de él. Y por supuesto, yo me atrevo esta noche aquí en la cadena SER, en tu programa, querido Iker, a decir que esa noche, el pasado 9 de junio, sobrevolaron sobre los cielos de España objetos volantes no identificados. ¿Qué son? No lo sabemos. Por eso son no identificados. Pero evidentemente los hubo. Y por lo menos en la zona donde yo estaba, en el pantano de La Jarosa, unas 200 personas aproximadamente, pues pudimos ver todo lo que a lo largo del programa de hoy vamos a relatar a todos los oyentes. Santiago, ¿y cómo eran las caras en ese momento que tú grababas y que hacías de corresponsal en vivo? Porque claro, ibais pidiendo paso, pero sí. Esta noche vamos a escuchar en diferentes puntos lo que pasó mientras se pedía paso. Ese rosario de voces, esa emoción, ¿qué se veía en las miradas de la gente? Sí. Gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las creencias. De todo tipo, sí. Es más, recuerdo concretamente 2 casos de personas que llegaron total y absolutamente con una actitud de negación por acompañar, sencillamente, y que, sin embargo, cuando nos marchamos a eso de las 6:30 de la madrugada del lugar, que estaba ya amaneciendo, era casi de día, me dijeron, ahora sí, después de todo lo que hemos visto esta madrugada aquí, ahora sí que creemos en los ovnis. Creemos que, me dijeron, que no estamos solos en este inmenso campo de fútbol, por decirlo así, que es el universo. Es como plantar una semilla en todo un estadio Bernabéu o Nou Camp. Sería absurdo, realmente. Y es cierto que también había personas de corta edad, de 12, 13, 14 años con sus padres, todo el mundo en la sintonía de la cadena SER escuchando el programa en directo. Y como decía el maestro Alés, pues seguro que en esa pasada madrugada muchas personas en muchos puntos de España y del mundo han decidido su vocación, unos como astrónomos, otros como periodistas, quién sabe, Iker. Hubo esa noche momentos muy emocionantes y Guillermo también, además de los documentos de lo que se vio en el cielo, ha recogido, gracias a la labor de Anaís Pascual, de una fotógrafa, algunos instantes muy, muy hermosos de lo que vivimos dentro de la cúpula del milenio, y lo vais a poder disfrutar rápidamente en ikerjimenez.com. Esta noche es muy importante, amigos, porque después hablaremos de algo que consterna también y algo que tiene que ver con el pasado. Nos visitará el director de la Cueva de Altamira, ni más ni menos, pero es que además es uno de los científicos que ha hecho ese estudio que ha aparecido en la portada del New York Times, del Times y de toda la prensa internacional. Esa
noticia que indica, sería el titular, es una noche de enormes cambios y enormes sensaciones. El titular sería el arte, y por tanto quizá la creencia en lo sobrenatural, la religión, el lenguaje, el simbolismo. El arte nació en España. En unos profundísimos y remotísimos templos, quizá los primeros. Anecdótico o no, en esos templos, concretamente en esos templos, y en esas paredes que dan una antigüedad de 40.800 años, antigüedad imposible para muchas cosas, aparecen, decían los ufólogos antiguos, los ovnis, por lo menos en forma, la sombra, quién sabe. Soñar es bonito, de los ovnis. Noche cósmica a todas luces, a las 4:19, por favor, amigos, quedaros con el dato. Podéis intervenir de inmediato, vamos a abrir las vías de contacto y hay una sorpresa importante. Vosotros podéis ser los entrevistadores, pero recordemos, con este oxígeno de fondo que nos pone Noel Calero, al que quiero felicitar por su labor en la cúpula del milenio, en esta noche en la que había que estar a la altura, y él la estuvo. Quiero, por favor, que escuchéis otro de esos momentos que sí se emitió, pero que sin duda es uno de los momentos más emotivos de esa noche del 9 al 10 de junio del 2012. Sonaba así, a lo largo del tiempo. Y que Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo. Venga, vamos con él. Gracias, Pablo. Venga, seguimos en contacto. Santiago Vázquez de nuevo, Pantano de la Jarosa. Compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia? Algo ahora mismo. ¿Ahora mismo? Cuéntame. Buenas noches, porque en este momento estamos divisando, no os podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo. Hay decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, teléfonos móviles. Un objeto, sobre todo el otro más tenue, desplazándose, se ha ocultado detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente, a las 3:58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca, muy brillante, muy cercana a nosotros. Son dos, en este momento lo estamos viendo. ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Son tres luces blancas brillantes, sobre todo una de ellas más brillantes, que están surcando el cielo, y que en este momento en la Sierra de Madrid. Cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, 3 luces blancas atravesando a mucha altura, cuéntanos. Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, porque es algo muy evidente. La primera venía a las 3:58 y llamado enseguida a producción. En Sanlúcar están viendo 3 objetos también, ahora mismo. Claro, es que son tres objetos, exactamente. No son satélites, además tiene un ligero movimiento de bamboleo, como de zigzag, un poco, y aquí está todo, si pudiéramos, yo creo que hay fotos también. En formación triangular, Santiago, en formación triangular, las 3 luces, o van en una hilera, en línea. En línea. Sí. ¿Seguís? El centro más brillante. ¿Seguís viéndolas? Sí, estamos viéndolas en este momento. Estamos viéndolas en este momento. Y hay fotografías. Santiago. Sí, hay fotografías. Que yo creo que es muy importante. Es muy importante porque se habla de ovnis. Se escucha la palabra, se escucha una retransmisión de algo que está sucediendo en tiempo real. Pero, lógicamente, luego hay que presentar ante los oyentes y espectadores las pruebas. Y afortunadamente las tenemos, Iker. Las tenemos y las vamos a comentar. Y las tendremos en tiempo real esta noche en ikerjimenez.com. Hay ya en esa web, en nuestra web, una encuesta que dice sinceramente, podéis decir vuestra opinión, podéis plasmarla ahí. ¿Se vieron ovnis? Ovnis genuinos, me refiero, ovnis inexplicables, evidentemente, en esa noche, en la AO 2012, ¿sí o no? Y por otro lado podéis preguntar a nuestros invitados, podéis lanzarnos vuestras cuestiones, podéis dar vuestra opinión sincera y honesta sobre si esto sirve para algo, si estuvisteis dentro de este inmenso experimento hermoso, yo creo. Y también, y solo durante 24 horas, esto es importante, amigos, porque vamos a hacer un programa muy especial. La idea es de Santiago Camacho, hace mucho tiempo. Vosotros nos entrevistéis, en este caso nos ponemos ahí en la palestra Carmen y yo, y podéis preguntar lo que nunca habéis atrevido a preguntar, lo que nunca habéis siquiera sondeado, ¿no? Porque son cosas que os pueden interesar, que son del equipo. Bueno, pues
a tumba abierta, a corazón abierto. Carmen y yo estaremos, pero solo 24 horas podéis enviar vuestra pregunta. Lo tiene todo preparado en el Facebook de La Nave del Misterio, Guillermo León. Todas las vías de contacto abiertas, milenio3columna@cadenaser.com, la cadena Ser, la web, cadenaser.com, con un lienzo en blanco, como siempre, y nuestra Nave del Misterio en Twitter y en Facebook con Guillermo León. Hubo 2 aplausos muy entrañables, hubo muchas cosas muy entrañables, muy personales, fue una noche de emociones. Terminamos hablando de una de las personas que más ha hecho por este programa en su historia, pero hubo 2 aplausos que a mí me impresionaron, ¿no? Aparte, evidentemente, de Santiago, de Javier, del equipo, ¿no? Un aplauso donde la gente se puso en pie fue para Santiago Vázquez, y otro aplauso donde la gente se puso en pie fue para Enrique de Vicente. Sin duda, iconos auténticos de la divulgación del misterio, y porque tienen algo. Imagino que es algo que gusta y que disgusta, que unos aprueban y otros desaprueban, pero eso es lo mejor, ¿no? No pasar indiferente, desde luego. Y las personas, yo lo puedo decir, se levantaron 1.500 personas aplaudiendo y con un respeto enorme, que calaba hondo. Están pasando muchas cosas. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. ¿Cómo suena esto, Enrique? ¿Cómo suena la viva voz de la gente en el campo observando algo en plena noche? Tiene algo ancestral también, ¿verdad? Cósmico y ancestral al mismo tiempo. Están pasando muchas cosas y será muy bueno que, aparte de los hechos físicos que vamos a comentar también, tú des unas pinceladas de los hechos profundos que a mí me interesan. Pues mira, en cuanto a hechos profundos, hay que partir para mí de la superficie, y es que esta fue una alerta ovni histórica. Para mí, desde lo que yo conozco en cuanto a las dimensiones, al nivel, a la cantidad de grupos y observadores implicados, sin precedentes en la historia de la ufología, que también fue una noche mágica, porque estaba lleno de magia. Muchísimos los grupos de observadores iban con esa magia a tratar de invocar a lo imposible. Fue una noche mítica, y mítica en muchos sentidos, pero fundamentalmente para mí en uno, y es lo que tiene que ver con que de repente en un día y en una semana surgen muchísimos acontecimientos tremendamente importantes sin haberlo podido programar, porque esa alerta ovni la teníais programada por lo menos más de un mes antes, que le dan una dimensión insólita al acontecimiento. Más de un mes y de 2, Enrique. Sí, y es que ese mismo día España se anuncia que va a ser intervenida por la Troika, por la terrible Troika, a la que, curiosamente, de los 4 que estamos en este momento sentados en el estudio, uno de nosotros, Santiago Camacho, ha dedicado un formidable libro tratándola de lo que es. Se llama La Troika y los 40 ladrones. Bien, pero además es que es sumamente importante, porque fíjate que España es la punta de lanza del terremoto tremendo que está sacudiendo nuestras vidas, no solo nuestros bolsillos, junto con Grecia. Y una semana después, mañana, va a tener lugar un acontecimiento decisivo, las elecciones en Grecia y las elecciones en Egipto. Pero menos de una semana antes, la madrugada del miércoles anterior, tuvo lugar el acontecimiento más importante para los mayas de este año, junto con el 21 de diciembre, y es el tránsito de Venus por delante del Sol. Puede sonar a tontería eso, yo le di una importancia. Bien, el día anterior a la alerta OVNI se supo con precisión que el Sol a las 3 de la madrugada durante el tránsito había hecho una emisión de electrones inusitada, 8 veces superior a lo normal. Estoy dando solo algunos datos que ¿qué significan? Significan que en medio de esta hecatombe humana que realmente estamos conteniendo, Milenio 3 haga el milagro de sacar a cientos de miles de personas a la calle desde sus casas a mirar al cielo. Y tú sabes mejor que yo, Iker, que en el cielo, a lo largo de toda la historia, desde que hay el menor rastro, y está reflejado en el arte rupestre también, la gente miraba al cielo en busca de esperanzas. Era su punto de máxima atención.
pronto Enrique de Vicente, como él sabe, ha hecho un clip entre el cosmos y la caverna, mundos unidos, y que esta noche nosotros volvemos a aproximar, unidos por un misterio enorme, el misterio del ser humano, de la conciencia humana, del futuro humano. Javier Sierra, 7 días después, tendrá reflexiones, tendrá ideas, tendrá emociones, tendrá ese cuaderno repleto de datos. Y yo quiero que me cuente cómo se siente 7 días después de ese acontecimiento que sé que también vivió de una forma febril, intensa, infantil, en el buen sentido de la palabra, y mágico sentido de la palabra, claro. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues tengo efectivamente el cuaderno a rebosar de notas, no solo de las que tomé durante las horas que duró la alerta OVNI, sino las que he ido tomando a lo largo de la semana, porque ha sido una semana de muchas llamadas telefónicas, de muchos correos electrónicos intercambiados con personas de todo tipo, desde gente que estuvo viendo objetos y luces en otros lugares y que no salieron en la emisión, hasta contactos con personas de la defensa, del Ministerio de Defensa, del INTA, en fin, de organizaciones que saben de satélites y que tienen, en fin, entre sus tareas la vigilancia del espacio aéreo y que han aportado sus impresiones, sus comentarios y que algunas de esas pistas pues las podremos ir dando esta noche acá. Pues claro que sí, Javier, por supuesto. Quiero dar mi abrazo, y esto es importante. Fue una noche que nos superó en algún aspecto y creo que todos hicimos un buen trabajo, de verdad. Yo lo hablaba con Javier Sierra, yo estaba muy tranquilo y había que ver el montaje, 30 personas trabajando. Yo en un momento dado, y esto es muy personal, me alejé, como siempre hago en todos los programas en los cuales emitimos en vivo. Me alejé y me coloqué durante muchos minutos pidiéndole a Noel que pusiera músicas como esta, exactamente como esta, Noel. Músicas de Vangelis con las que yo he hilado mi mente infantil unida siempre al misterio, porque me quiero poner en el lugar de ese muchacho, de esa muchacha, de ese hombre mayor, de ese veterano o veterana que se pasan horas de cola para conseguir estar en un programa de Milenio 3. Quiero saber cómo lo van a escuchar ellos, cómo lo van a sentir ellos ahí dentro. Y vi a tanta gente trabajando y entonces me di cuenta del auténtico sueño que se había logrado. Tanta gente con talento, con esfuerzo, uniéndose en Milenio 3 y Cuarto Milenio, y todo el equipo de producción de la SER trabajando para algo que puede parecer increíble, una especie de espejismo para el mundo ordinario y el mundo del pensamiento rígido. Buscar ovnis, pero más bien buscar esperanza, buscar quizá una salida, un anhelo. A mí me sobrecogió realmente y viví muchas historias emotivas que quizá esta noche podamos desgranar. Son las historias humanas, es que las hubo constantemente. Y yo me quité el sombrero ante Santiago Camacho porque supo ir contándonos, ir aderezando la emoción, los datos concretos, que luego vamos a entrar en ellos profundamente con compañeros corresponsales. Pero quiero decir, a nivel de todo esto, que sé que hubo gente, por ejemplo en La Tejita. En La Tejita, en Canarias, había pues 500 a 700 personas y que prácticamente no entraron en antena, como en otros muchos lugares, en Murcia, en el pantano de la Loteta con Carlos Ollés, en tantos sitios. Yo tenía una máxima: la noticia nos iba a llevar, si no iba a ser imposible. Y hubo mucha gente, muchas personas que estuvieron ahí y fueron tan importantes como el lugar desde donde ocurrieron las noticias, el Atazar o la Jarosa, por ejemplo. Yo quiero darles mi gran abrazo, mi abrazo sincero, porque todos formamos esa red, todos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Pero hubo muchas historias humanas y algunas nos llegaron al corazón. Gente que de alguna forma había revivido para vivir la alerta OVNI, nunca mejor dicho. Gente que había estado en el umbral de la muerte, se había recuperado de antiguos accidentes y estaba ahí buscando ovnis. Y para él seguramente los ovnis eran lo de menos, lo demás era la vida reencontrada. Historias de ese cariz, Santiago, ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches, Iker. La verdad es que fue una noche intensa. Terminamos todos agotados y terminamos agotados por el lógico esfuerzo, pero tal vez, y permíteme la petulancia, si se puede llamar así, yo un poco más porque estuve precisamente en un torbellino de emociones, escrutando a través de las vías de contacto, a través de las redes sociales, esas historias humanas, algunas conmovedoras, otras tiernas, otras graciosas y otras sorprendentes. Y siendo consciente que lo somos generalmente, pero a veces lo tienes más delante de tu propia cara, de que esto es un programa de radio y no es un programa de radio. Esto es un vehículo para soñar, pero también es un vehículo para sentir y es un vehículo de emociones. Y
sentir durante esas largas horas frenéticas de información, estar yo en ese cordón umbilical con las emociones de nuestros oyentes, para mí fue intenso y de hecho pues creo que alguna vez hasta se traducía en mi voz. Fíjate que estuvimos hablando de toda la gente que nos estaba escuchando, de toda la gente que estaba pendiente de nosotros, de toda la gente desde todos los puntos de España y muchos puntos del globo, pero hablamos poco, y a raíz de eso me han llegado muchas historias esta semana de la gente que estaba con nosotros, de esas 1.200 personas. Y quiero leerte un brevísimo párrafo que yo creo que traduce ese sentimiento que tuvieron los amigos que nos acompañaron, que nos arroparon con su cariño, que nos agasajaron con sus aplausos y que muchos de ellos incluso pues permanecieron largo rato después de acabar el programa simplemente pues para saludarnos. Y es algo que me transmitía a través de las redes sociales Sarita, que Sarita decía que había llegado desde León a Valladolid haciendo un camino en autobús, estaba de exámenes y suponía un gran esfuerzo para ella porque lógicamente era cortarse una jornada de estudio que en estas fechas pues puede hacer mucho, que hizo sus 2 horas de cola como mucha de la gente que estuvo allí, pero que al llegar se emocionó a ver a esas 1.200 personas aplaudiendo sin parar y que se le puso la piel de gallina, sobre todo sintiéndose parte de algo, sintiéndose parte de una comunidad, viéndonos trabajar, y que se puso a aplaudir casi sin saber por qué, como la que más. Y luego pues estuvo en esa cola, tuvo la suerte de saludarnos y de hacerse unas fotos con nosotros, y todavía sin creérselo muy bien y muy contenta, dice, pues se volvió de nuevo cansada, como todos nosotros, en su autobús a León. Y la última frase de su mensaje dice: fue una experiencia diferente y maravillosa, ver a tanta gente unida por algo y sobre todo con la que está cayendo. Nunca, nunca lo olvidaré. Hay otra historia, Iker, que no se ha contado, pero que tú conoces muy bien y que todos los que estábamos aquella noche en la cúpula del milenio trabajando en el backstage de toda la preparación del programa pudo ver, y es que nos observó durante toda aquella noche con muchísima atención un niño de 5 años. Sí, señor, sí, señor. Pero vamos a contar lo que no se contó, Javier. Sí, pero con los ojos muy abiertos. Sí. Y estuvo vigilando cada movimiento que hacíamos, yo creo que cada conexión que tomábamos. Ese niño de 5 años llevaba una credencial de la alerta OVNI que le permitía entrar y salir como cualquiera del equipo. Y unos prismáticos. Y ese niño no se ha quitado la credencial durante toda la semana. Ha ido al colegio con esa credencial durante toda la semana y no ha parado de hablar a sus compañeros de 5 años, niños y niñas de 5 años en su colegio, de la alerta OVNI 2012. Javier, y nada más humano y misterioso que eso. ¿Y cómo veía ese niño, ese cronista tan joven del alerta 2012, la que se montó? Bueno, pues fíjate, al principio con mucha expectativa, con mucha emoción, y según se iba acercando la hora de inicio del programa y vio entrar el mar de gente a la cúpula del milenio, comenzó a preocuparse y se me acercó así como quien no quiere la cosa, diciéndome: papá, me quiero ir a casa, dice, porque van a venir los extraterrestres. Es decir, él ya estaba convencido de que ahí iba a pasar algo. Bueno, nos costó convencerle de que, en fin, aunque aparecieran, probablemente no entrarían en la cúpula del milenio, o sí, quién sabe. Y con esa duda, en fin, medio convencido, escuchó el programa desde las gradas. Enseguida vamos con todo lo que pasó, claro que sí, con todos los documentos, los datos. Vamos a contactar con varios compañeros que tuvieron la suerte de estar más cerca quizá del misterio, aunque todos formamos parte de él realmente. Y es interesante saber también
el enorme eco y los testimonios que han ido llegando después. Y también repasaremos con Javier Pérez Campos ese eco internacional incluso del Alerta OVNI 2012. Era también una de las importantes misiones de esta operación. No quedarnos solo nosotros con este regusto, ¿no?, sino expandirlo por todo el mundo, porque era el momento. Pero ¿qué pasó? Alberto Jiménez, del Observatorio de Borovia, junto con Miguel Gilarte, en Almadén de la Plata, estuvieron vigilando el cielo con un sentido. Ese sentido era poner los puntos sobre las íes, ser la versión de la ciencia, lógico, y ayudarnos a descifrar como detectives del cosmos si nos podíamos equivocar con cosas. Porque claro, amigos, el cielo de ahora ni siquiera es el cielo de los 70. Está surcado por cosas constantes, casi como una autopista, ¿no? Le hemos preguntado a Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo, que es curioso que tiene el mismo nombre que la Cueva del Castillo, que es noticia esta semana, otro clip curioso, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué se puede resolver y qué queda en el misterio? Porque puede ser la primera pieza para la investigación. Escuchamos. Bueno, a nivel general mi opinión es que todo lo que vimos en el cielo aquella anoche pues es fácilmente interpretable y reconocible. Quiero decir que no se vio ningún objeto realmente extraño. Hubo varios momentos culminantes en la noche donde la gente vio más cosas, más luces en general en el cielo. La verdad es que cualquier noche que miremos al cielo ya veremos que siempre podremos ver objetos y luces a veces difíciles de reconocer. Pero como digo, hubo varios momentos donde se vieron pues más cantidad de ese tipo de luces. Uno de ellos fue pues a las 2:22 aproximadamente de la madrugada, donde corresponde perfectamente con un paso de la Estación Espacial Internacional. Esta misma estación pasó más adelante, hacia las 4 de la madrugada. También ese fue un momento donde mucha gente pues vio esa luz que era blanco-azulada, etcétera. Pero claro, hubo un tercer avistamiento que era difícil de interpretar, que era el que nos remitían así sobre las 4:20, me parece que era 4:22, que pues analizando un poco todos los datos que tenemos no correspondía a ningún ni a la Estación Espacial Internacional ni a ningún satélite artificial, por lo menos aparentemente. Es verdad que a esa hora sí que apareció un satélite en el cielo justo a esa hora, cuyo nombre es Cosmos 2428 puede estar relacionado perfectamente con satélites militares a los que nosotros pues no tenemos acceso ni control. Bueno, nosotros son secretos, desde luego. Por lo que dice el asesor astronómico, uno de ellos, el caso, digamos, más difícil de explicar es ese ovni real, ese ovni que no es ni satélite conocido ni era la Estación Espacial Internacional, y que aproximadamente a las 4:20 esta luminaria o estas tres luminarias, diferentes formas, y llega un poco al éxtasis, vamos a llamarlo así, en la zona del Atazar y en la zona de la Jarosa, porque hay mucha gente concentrada en la provincia de Madrid. Indicando que se trataba de un fenómeno que estaba a muy elevada altura sobre nosotros. Lo curioso de la observación de Santiago, y es lo que me ha tenido en jaque durante todos estos días hablando con responsables de defensa, es esa descripción que hizo tan detallada de que se trataba de objetos en formación. Entendamos la formación de la siguiente manera. No se trataba de un objeto delante, detrás otro y detrás otro, sino que eran como si estuvieran en una línea y avanzaran a la vez, al unísono los tres, con una luz en el centro un poquito más brillante que las dos de los extremos. Bueno, la sospecha inmediata es que pudiera tratarse de algún tipo de formación de satélites que podrían verse en ese momento. El problema está en si los satélites artificiales son capaces de volar en formación. Bueno, pues después de muchos contactos y de muchas conversaciones, esta misma tarde, hablando con un responsable de defensa, me comentaba que precisamente eso, es decir, el conseguir que vuelen satélites en formación, es el objetivo primordial al que se enfrentan las agencias espaciales en estos momentos. Es el gran proyecto, digamos, para el futuro inmediato, para pasado mañana, lo que ellos quieren obtener como desarrollo tecnológico, poder poner en formación satélites para rebotar señales o obtener imágenes de máxima resolución de una parte del planeta, pero que es algo que hoy oficialmente, por ejemplo, en el caso de la OTAN, no se ha conseguido. La sospecha que pudiera en estos momentos gravitar sobre la observación de Santiago Vázquez es muy interesante, porque quizá oficialmente
el gobierno español o defensa española en este caso, o la OTAN en Europa, no conoce esa tecnología, pero quién sabe si eso que es para mañana o que está previsto para mañana en realidad ya está siendo ensayado, por ejemplo, por una superpotencia como los Estados Unidos o China, y ya lo hayan logrado. Lo llamativo, Iker, es que justo en estos días de la alerta OVNI, desde el día 1 de junio hasta hoy, curiosamente hasta hoy, se han estado llevando a cabo en el Báltico, en el mar Báltico, las operaciones militares conocidas como Baltops. Baltops es un gran dispositivo en el que participan muchos países. Son maniobras militares en fin, de altísima precisión, en la que han participado desde Rusia, Estados Unidos, Lituania, Escandinavia, los países escandinavos, España, por supuesto, Francia, Italia, en fin, un conglomerado de muchos países, y quizá se ha podido poner en práctica, aunque eso no lo vamos a saber de manera inmediata, uno de estos dispositivos de vuelos de satélites en formación. Insisto, quizá. Hubo diferentes momentos y diferentes aproximaciones. Ahora entraremos sin duda en ese caso y lo explicarán Santiago y Enrique, y lo que pudieron vivir y lo que para ellos significa todo esto, y la gente que estuvo en esos pantanos de Madrid. Era curioso, Madrid estaba surcado por 3 pantanos, o el pivote, la triangulación eran 3 pantanos, el Pardo, la Jarosa y el Atazar. En los 2 últimos una actividad frenética a todos los niveles. Pero en la provincia de Huelva teníamos a Ignacio Garzón, lo vamos a escuchar enseguida, nuestro compañero, que nos hacía vivir este momento como uno también de los importantes de la noche. Escuchamos. ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, que me lo pasen. Garzón Ignacio, está. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando? Pues hemos sido testigos de 2 fenómenos extraños. En principio hacia el sur. En la primera ocasión, las 2 de la noche, 2 puntos rojos. Ahí estaba Ignacio Garzón comentando la noticia, informando desde el lugar de los hechos, desde un lugar muy especial. Y tenemos ahora mismo también en Huelva a nuestros compañeros de la SER, en esa zona maravillosa de la Sierra de Aracena, a Ignacio. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, gracias por tu colaboración. Fuiste responsable de una de las primeras observaciones, y yo no sé a día de hoy cómo analizas el fenómeno y cómo fue la experiencia en general, porque una de las primeras voces de alarma fue precisamente en la zona que tú controlabas, ¿no? Efectivamente. Quizás la noche fue muy interesante por el factor humano principalmente. Allí en La Peña se reunió gente de las provincias de Sevilla, de Huelva y de Badajoz, lo cual a nivel humano fue muy gratificante. A nivel de avistamiento, las 2 experiencias que vivimos fueron también interesantes. Aunque en un principio yo creí que se trataba de despegue de aviones de la base de Rota, después de hablar con toda la gente que estuvo allí viéndolo, de comparar las visiones que cada uno había tenido de los hechos y de seguir recabando información a lo largo de toda esta semana, hay elementos que son muy extraños en aquellas 2 luces que vimos y que de alguna manera nos indican que probablemente aviones no podían ser. ¿Por qué, Ignacio? Entre otras cosas, porque la nitidez con la que veíamos esas luces, que supuestamente estaban a casi 150 kilómetros, no concuerda con lo que es un avión, ¿no? Por muy grande que sea la nave. Y el aspecto y la sensación, bueno, yo sé también que eres uno de los serios investigadores españoles, que llevas toda la vida en esto, pero además con una visión, vamos a decir, muy racional. ¿Te sobresaltaste o te impactó o te ha generado esas dudas que a veces hasta olvidamos, ¿no?, en el mundo de la investigación, el encontrarte primero con el fenómeno social vivo del fenómeno OVNI? Hay quien había dicho que el fenómeno estaba muerto prácticamente. Percibir eso es una parte de la alerta OVNI, ¿no? Percibir el eco en la gente y luego el momento de las observaciones. ¿Cómo lo interpretas todo? ¿Cómo reflexionas a raíz de esa visión del 9 al 10 de junio del 2012? Bueno, uno se vuelve a hacer las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué hay detrás del fenómeno? ¿Qué importancia tiene el factor humano? Porque
eso de que veamos las luces justo cuando nos reunimos mucha gente para ver el cielo, pues algo significa, ¿no? En cuanto a los dos casos concretos, de momento estamos recopilando información y hasta que no tengamos una idea más clara no podemos hacernos todavía sacar unas conclusiones. Ahí estamos. Enrique, lo de el fenómeno tiene que ver con el ser humano y como ha dicho Ignacio Garzón desde Huelva, cuando aparecen las luces es precisamente en un momento clave. Yo no sé si hablamos de invocación o no, o de qué estamos hablando, no lo sé, o que se genera, no sé si un egregor, es que no sé cómo llamarlo, pero se ha hablado mucho de esto. La comunidad humana, con un pensamiento puesto en una dirección, tiene que ver, el observador tiene que ver con lo observado. Hombre, el observador para mí claramente tiene que ver siempre con lo observado y a cierto nivel la física cuántica también, pero claro, no estamos hablando de física cuántica, así que empecemos de entrada con mi respuesta a tu pregunta, no tengo ni idea. Es decir, hay que reconocer, o yo al menos reconozco, después de que llevo desde pequeñito, 50 años cumplo ahora, apasionado por este enigma, que no tengo ninguna certeza. Otra cosa es que yo tengo una radical convicción, por un lado, de que algunos de los que llamamos ovnis, o bastantes de los que llamamos ovnis, son manifestaciones de inteligencias que nos sobrepasan y que para mí son ultraterrestres. Es decir, más allá de la Tierra. No me preguntes si ultradimensionales, no tengo ni idea. Esa es una convicción. Dos, sí creo que hay una interrelación en muchas ocasiones entre el pensamiento humano y los ovnis. Pero, por ejemplo, en el caso de que tras invocaciones, peticiones, en ocasiones absolutamente escépticas, como en los años 70, investigadores franceses, con algunos de los cuales yo llegué a estar en contacto, desarrollaron como una técnica desde un punto de vista bastante frío y escéptico incluso, es decir, ni aceptando que los ovnis eran extraterrestres, que invocando, visualizando, aparecían los ovnis. Yo hice esa experiencia en esos años con otra gente, en ocasiones calladito, cuando estaba con otra gente, y al cabo del tiempo, sin controlarlo, aparecían esas luces. Ahora, eso no demuestra nada, pero hay algo para mí mucho más interesante en el caso de esta noche. Al menos en el caso de lo que yo viví y de lo que vivimos, no todos los que estábamos allá en el Atazar, sino quienes estábamos fuera del núcleo mayor, y algunos que estaban en coches también lo vieron, quienes estábamos abajo, más cerca del pantano. Y es 3 luces, como las que vio Santiago, con un telescopio de los pocos, la mayoría estaban guardados por temor a que el polvo los estropeara, porque había en total allí 9 telescopios. Pero con un telescopio vieron que 2 de esas luces eran dobles. Después las luces las tapó una nube, la nube desapareció, no había esas luces. Seguimos mirando intermitentemente, pero sin parar, hacia esa zona. Yo al menos seguía hacia esa zona, y de repente, en un momento en que las nubes habían desaparecido, como 5 minutos después, no llevaba yo reloj y no lo calculé, de repente, como 4 luces, digo, ¿por qué cómo? Una serie de luces que yo solo pude seguir a 2 para prestar atención de qué hacían, salían disparadas en un punto central. Como había otra gente allí que formaban parte, por ejemplo, de un grupo de observadores muy preparados que se habían distribuido a lo largo de 1 kilómetro en el pantano y que iban comunicándose por radio, me dijeron que eran claramente 4 luces. Eso solo tiene una explicación, y es que además de los satélites en esa zona, además de satélites, digamos, que se agrupan, pues también son satélites que se disparan en diferentes direcciones. Hombre, eso es como si trataran de darnos un espectáculo. Y la verdad es que sí, aquí aprovecho para decirte algo, si es que tuviera cierto la hipótesis que pulula por internet, Blue Beam, y es que con proyectos con intenciones de manipulación se está preparando una manifestación de apariencia extraterrestre, pero que es terrestre,
hubieran tenido esa noche como la mejor ocasión, quizá como prólogo a los Juegos Olímpicos, que luego podríamos hablar de ello, pero sinceramente, lo habrían hecho a la 1:30, 2 de la madrugada, cuando todo el mundo estaba atento. Ahora comentaremos eso, Enrique, esa versión también casi más conspiranoica de la noche del 9 al 10 de junio. Cierto es que las primeras horas transcurrieron bastante tranquilas, dice mucho, porque nadie informó alocadamente, y sin embargo en la franja, sobre todo hacia las 4 de la madrugada, las cosas se precipitaron, y por la zona, al parecer, de Huelva, Cáceres, Córdoba y luego Madrid, suceden la mayoría de los incidentes. El norte prácticamente no reporta casos y tampoco Levante, y había muchos vigilantes del cielo. Esta noche podéis escribirnos. Ignacio, por cierto, la sensación de que podrían ser satélites, quizás, esa es la pregunta, o descartáis esa opción ahora mismo. Tú pensabas en vuelos, en artefactos humanos. Sí, yo principalmente creo que podrían ser despegue de aviones. Satélites, por supuesto que no. Satélites, por supuesto que no. ¿Cómo fue la reacción de la gente, Ignacio, en el momento de las observaciones, en el aspecto humano? Sorpresa principalmente y mucha atención a ver qué ocurría con esas luces. Muy interesante. ¿Se reactiva la emoción en el investigador con una experiencia de este tipo? Por supuesto que sí. Se reafirma uno en su voluntad de investigar. Créeme que me alegra escucharlo, Ignacio. Un fortísimo abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo. Quizá resulta que haya también una clave para reactivar a muchos investigadores que no voy a decir que habían perdido la fe, ¿no? Pero sí es cierto que, por determinados motivos, muchos ufólogos españoles habían ido tornando hacia el escepticismo. Esto también es curioso y digno de reflexión. Y a veces volver al terreno, volver a estar con la gente, volver a mirar el cielo, produce estos efectos bien curiosos. Vamos a escuchar ese momento de Enrique de Vicente, documento 6, Noel, compañero, ese momento que nos contaba Enrique y que es paralelo prácticamente al del pantano de la Jarosa. En la noche de la alerta OVNI 2012 sonaba exactamente así. Enrique de Vicente, pantano de la Tazar. Enrique, buenas noches. Enrique, pantano... ¿Qué ha ocurrido? Sí. ¿Algo parecido? Iker. Cuéntame. Iker, buenas noches. Hace muy poco, podría decir como 5 minutos, yo me he tenido que separar porque primero, la aglomeración era tan tremenda en lo alto del pantano que algunos hemos bajado hacia una zona inferior. Yo estoy ahora parte de todos los grupos y lo que hemos visto son 3 luces entre las nubes. Primeramente yo veía solamente unas, pero varias personas han detectado los 3, las he podido ver, y lo que es muy extraño es que en la misma zona después hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro, 2 con toda claridad, y el grupo que estamos aquí abajo, estoy bajando hacia ellos, es un grupo reducido, pero ha habido bastante gente que lo ha visto. Lamentablemente aquí solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de satélites como hay en otras zonas. Otro de esos momentos importantes, Santiago, Enrique, ¿creéis que visteis sin lugar a dudas el mismo fenómeno? Yo creo que sí. Yo creo que muy posiblemente, Iker, creo que sí. Pero tú pudisteis fotografiarlo, y lo digo porque en este momento concreto, sí. Santi, sí. En este momento concreto, en ikerjiménez.com, Guillermo ya ha dispuesto los álbumes fotográficos de la alerta OVNI 2012, y creo que merece mucho la pena en las páginas de Facebook, siempre en Nave del Misterio, que es nuestra página oficial, a través de ikerjiménez.com, podéis ver fotos de lo que pasó dentro de la cúpula del milenio, y fotos, por ejemplo, como las obtenidas por el grupo de Santiago Vázquez, que podíamos comentarlo. Es que parece que hay un reflejo captado por las cámaras. Sí. Es que Iker, hubo 3 avistamientos en formación. Y si te parece bien, lo resumo rápidamente. Por supuesto. A las 3 de la madrugada y 58 minutos, a unos 60 grados sobre el horizonte y en dirección oeste, aparece una formación de 3 luces que se desplazan en vertical. La luz inferior, al ser ampliada, resulta sumamente extraña, ya que se pueden ver claramente como 2 espirales nebulosas de color azulado.
Esta es una de las fotografías de las que disponemos. Pero es que a las 4:19, en primer lugar, aparecen 3 luces en vertical de las que hemos hablado, que se ocultan, como bien decía Enrique de Vicente en este documento sonoro, se ocultan tras unas nubes para no volver a aparecer, y después de eso viene la formación triangular de 3 luces. Es decir, que hubo 3 avistamientos, por lo menos desde la Jarosa, avistamientos en formación, con varios objetos o varias luces, en definitiva. Enrique, una similitud clara, un mismo objeto quizá. Estáis viendo, estoy seguro, en el estudio, Santi, Javier, Javier Pérez Campos, Carlos, hoy tenemos a muchísima gente. Estamos viendo las fotografías. Yo sé que es difícil hablar de fotografías porque muchas personas no tienen acceso ahora mismo, pero mañana, al escuchar muchos en el podcast, cientos de miles de amigos nos escuchan al día siguiente, observarán ciertos elementos gráficos. Hay algunos curiosos, otros seguramente explicables. Hay muchas estelas luminosas, pero hay algunos objetos que emiten incluso una luminiscencia muy fuerte. Yo no sé, Santiago, si puedes hacernos una foto sonora de la fotografía, sobre todo de esa principal, que es tremenda porque es un objeto luminiscente muy fuerte, muy poderoso, sí, y que aparece en una de las imágenes, que sería un poco una de las fotos más fuertes de la noche. Sí, ¿te refieres al que tiene forma del clásico platillo volante? Sí, sí. Bien, esto ocurrió a las 4 de la madrugada y 50 minutos. Aparece casi en el oeste, a unos 50-60 grados sobre el horizonte. Se trata de una formación luminosísima de un brillantísimo blanco con un halo a su alrededor con forma del clásico ovni o platillo volante. Encima aparece otro disco de color muy azulado, pero mucho más pequeño. Pero, Iker, aquí viene el gran misterio. En ese momento, cuando se hizo la fotografía, no vimos esa formación, ese platillo volante. Apareció en la foto. En ese momento lo que se estaba fotografiando era el disco azulado, que aparece, como he dicho, por encima del clásico platillo volante, luminosísimo, con una luz muy poderosa, muy brillante, muy blanca y con un halo a su alrededor. Eso no lo estábamos viendo, Iker, en ese momento. Eso apareció después en la fotografía. Javier, observando las fotografías, tú como experto ufólogo, seguramente el que más sabe de fotografía, del misterio en los cielos, ¿qué opinas? Porque hay algunas muy curiosas, algunas fotografías como en Menorca obtenidas cerca de tierra, otras son estelas, hay algunas también de objetos que parece que se mueven a gran velocidad por la exposición de la foto, obtenidas incluso fuera de España, pero estas del grupo de la Jarosa llaman la atención. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Bueno, yo en principio tengo una actitud muy prudente porque evidentemente estamos hablando de fotografías sobre luces que se amplían mucho. Por lo tanto, al ampliar también se deforman mucho y pueden estar dándonos una impresión equivocada. Yo soy prudente, la verdad. También una cosa que ha dicho Santiago que me parece muy interesante, y es que ellos ven una cosa pero fotografían otra. Cierto. Es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico, pero fíjate, en este caso yo creo que tenemos que atender también a las circunstancias. Estamos hablando de un grupo de gente congregada. La manera de tomar esas fotografías no es precisamente con calma, sino que uno dispara con los nervios y, en fin, de la manera que puede, y por lo tanto no está en las condiciones ideales de obtener una imagen. Puede que, por ejemplo, pues hubiera chispeado esa noche y hubiera humedad en el aire, que esa humedad quedara reflejada por el flash, si es que se disparó con flash en un momento dado, o que de repente se produjera cualquier tipo de raspadura en el objetivo imperceptible al ojo humano, pero perceptible finalmente en la imagen que se obtiene. Por lo tanto, son imágenes que a mí me invitan a la prudencia, lo cual no quiere decir que el testimonio sea absolutamente impresionante y sea digno de estudio, de investigación. Ocurre una cosa interesante también, y ahora profundizaremos incluso en esa parte oculta que pueda haber o experimental dentro de esta alerta OVNI que sacaba a la luz Enrique de Vicente y que seguro que motiva muchas cuestiones, muchas preguntas. Carlos, compañero, de momento volvemos a repetir vías de contacto porque me imagino que habrá muchas cuestiones pendientes y luego las iremos desarrollando. Abrimos la conexión y sobre todo recordamos, hay problemas incluso por el colapso que se produce de visitas en tiempo real ahora mismo en ikerjimenez.com para ver esas
fotografías, documentos gráficos que ya están disponibles, ¿verdad? Pues sí, que precisamente es una de las cosas que queríamos comentar, que la página web ahora mismo está colapsada, pero ya está nuestro compañero Guillermo León, trabajando en ello, raudo y veloz, en unos pocos minutos. Es bonito que se colapse y feo a la vez, ¿no? Es decir... Desde luego. Pero bueno, dentro de muy pocos minutos podrán ver todos nuestros oyentes esas fotos que mencionabais. Y vamos a recordar esas vías de contacto, como decía, es milenio3con@cadenaser.com, nuestro correo electrónico, las frases de los oyentes en cadenaser.com y por supuesto las redes sociales, Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. En Cáceres, Tierra Mágica, también se vieron cosas. Teníamos a Paco Pérez Caballero en la Curva de los Lobos, en Vegas de Coria. Le impresionó mucho a Paco, que no conocía la zona de las Urdes, prácticamente recorrerla en la oscuridad de esos pueblos, pero aguardó pacientemente y ahí no ocurrió nada. Pero las sombras sí que estuvieron presentes de alguna forma, y en Extremadura, y me voy a explicar. Ocurre muchas veces, no solo con acontecimientos en vivo, sino lo que personas que llevan en secreto casos e historias relatan a nuestros compañeros. Es decir, la alerta OVNI no solo sirve para reconectar a muchos investigadores, no solo sirve para impulsar una ilusión, sino que en ocasiones, por lo menos es mi parecer, sirve también para que personas lleguen a un lugar y con cierto miedo relaten al responsable, al compañero, en este caso Gonzalo Pérez Sarró, otros casos que guardaban pues bajo el rubor, bajo la prudencia y que les habían ocurrido. Muchos compañeros han rescatado casos a raíz de encontrarse con personas en los lugares clave, en los enclaves de poder prácticamente del mapa de esta alerta OVNI. Pero además Gonzalo, con el que ahora hablaremos, nos traía sonidos también de esos momentos, sonidos que nos interesan y que tienen una fuerza muy especial, sonidos de la gente mirando al cielo y viendo algo. Ocurría en Bonal de Ibor, Cáceres. Mira, ha ido como hacia abajo, ¿no? Está haciendo una curva. Ha ido como hacia arriba, hacia abajo. Pues eso es lo que yo he dicho antes, que parece un escalón. Como... Sí. Esto sí. ¿Qué hora es? Esto no es. ¿Qué hora es? La hora. Ahora se parece. El hombre mira al cielo, el ser humano mira las estrellas y se encuentra con sorpresas y se expresa perfectamente en estas grabaciones. Tenemos contacto, Gonzalo Pérez Sarró, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches a todos. ¿Qué estaba pasando en este instante? Bueno, en ese instante era el momento en el que muy cerca de las 4 se avistaba una luz muy potente que iba de noroeste a noreste y que en su trayecto pues parecía hacer paradas, arrancaba de pronto, subía como en su nivel un escalón, volvía a bajar, un movimiento errático que llamó mucho la atención y que después esa luz se fue hacia el sureste, cambió de rumbo totalmente y desapareció. El factor humano, Gonzalo, te quedaste muy sorprendido, sobrepasado. Tremendo. Haznos un poco la fotografía, porque Cáceres... no era Cáceres capital, era una pequeña Exacto. población, Bonal de Ibor, con unas ruinas romanas, y yo creo que expresa perfectamente lo que fue la alerta OVNI. Cientos y cientos de personas reunidas en perfecta armonía. Un medio millar quizás de personas, y además es que lo que dices, el enclave está pues a un extremo total de la región extremeña, que sabemos es muy grande, pero además es que hubo gente de Sevilla, de Madrid, muchos madrileños también entre los allí concentrados. Y lo que decías antes, gente muy tímida, alguna de ellas, que incluso esperó a que acabara la alerta, mucho después de las 5 de la madrugada, se acercaba tímidamente para retirarme del grupo y contarme cosas que les habían pasado, que no pretendían nada, porque si no lo hubieran hecho al principio de la alerta o yo qué sé, antes de comenzarla incluso. Sin embargo, no se querían ir de allí sin contar aquella experiencia que hasta desde niño en algunos casos habían tenido y que tenían guardada, y bueno, emoción, incluso lágrimas en algunas de las personas. Qué bueno, es decir, personas que desde niño en la tierra extremeña se habían encontrado con algo, incluso hablamos de encuentros cercanos, encuentros que dirían los expertos del tercer tipo, encuentros no solo con luminarias, sino con algo en el suelo o con una forma humanoide, y que llevaban el secreto durante décadas y esperaron a la noche del mes de junio, el día 9, para contártelo. Exactamente, es quizás la parte que no se ve de la alerta, puesto que bueno, allí todos estábamos en grupo viviendo una misma experiencia,
pero la experiencia personal de cada uno quedaba para minutos después. Y bueno, pues decir que en aquella zona, desde luego que yo solo estuve en lo que es cerca del monumento, cerca de los restos arqueológicos que hay allí, cerca del pantano, pero en toda la zona, en un terreno abrupto, que me daba un poco de miedo, un río, un embalse al lado, aguas, la noche oscura, pues podía tener algún peligro. Sin embargo, es curioso cómo la gente de Milenio 3, y también del programa hermano, es especial. Yo la verdad es que he tenido una experiencia personal, ya aparte de lo que vimos, tremenda, y la guardo, y bueno, mucha gente como yo deseando que algún día volvamos a ver una parecida. Las personas que te contaban esos casos tan secretos, sí, hablaban de sombras. Sí, ahora que tenemos casos tan recientes, incluso aquí en Extremadura, y del que ya se ha hablado, pues me contaban de seres oscuros con vestidura talar, como tantas veces hemos descrito, en una ocasión en una carretera, pero dentro de la misma familia. Estoy hablando de un sobrino y su tía, en dos distintas experiencias, cerca, en la zona de los Ibores, cerca de donde estuvimos, y el otro caso dentro de la misma hacienda, en un corral, donde esta persona vio un ser altísimo, vestido de negro, con sotana, una especie de ensotanado, y que además una coincidencia tremenda que ya te he comentado, que es muy parecida al caso de Saucedilla en el caso de María del Mar Mariscal. Esta figura no se comunica con voz, sino con un simple gesto con su mano indicando o invitando al testigo a que se acercara. Y estamos hablando de un entorno próximo a Saucedilla relativamente. Sí, claro, la zona del Campo Arañuelo y los Ibores están colindando y, bueno, muy cercanos, todas las poblaciones están cerca. Y me hablas de nuevo del ensotanado, o sea, de ese personaje que ha sido denunciado en pueblos como Saucedilla o en las mismísimas Urdes, donde estaba Paco Pérez Caballero, y que hay otras personas que nunca lo han contado, que lo han visto y lo describen igual, incluso con el gesto de hacer que te aproximes. Exacto. Tengo que profundizar más en la investigación, puesto que esa noche poco tiempo tuvimos para hablar esta persona y yo, pero hemos quedado en que ahora, porque además uno de los testigos puede estar en verano en la población donde ocurrió, y hablaremos y tomaremos fotografías y el testimonio de toda la familia. Gonzalo, como siempre, compañero, muchísimas gracias, de verdad. Nada, aquí estamos para eso. Para vivir experiencias de este tipo y que sean muchas más. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker. Si me permites, Iker. Sí, por supuesto, Enrique. Bueno, es en torno a lo que contaba Gonzalo. Por un lado, yo tuve oportunidad allí en la parte baja del Atazar de hablar con toda una serie de muchachos, dos grupos diferentes básicamente, que son de la zona y que me han contado que iban a observar al pantano, etcétera. Entonces, no en la zona donde estamos nosotros, que es en la zona del Berrueco, sino al extremo más norte, que hay otro pueblo importante. Me han contado experiencias que tuvieron, sobre todo un par de ellas muy interesante, dos grupos distintos, y es en una ocasión salieron huyendo de noche porque empezaron a oír una serie de ruidos, tal como los escribían, son similares a algunos de esos que llamamos ruidos de la tierra. Y en otra ocasión también hubo la visión, no de alguno de los que estaba allí, sino de otro que ellos conocían, de un enlutado, de una de esas figuras negras. Pero algo que no he querido contar antes de la alerta OVNI para no crear expectativas, para que aquello no se convirtiera en una afluencia masiva, o por el contrario, nadie quisiera ir por miedo, es que a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, después de toda una serie de observaciones en el Atazar de objetos entrando y saliendo del pantano, de objetos luminosos que fueron observados, entre otros, por gente que yo entrevisté, como una farmacéutica cercana y el alcalde de un pueblo cercano, hubo dos grupos de chavales aficionados al fenómeno OVNI que estuvieron, digamos, allí pasando muchas noches en una tienda de campaña, y tanto uno de estos grupos como
otro grupo ajeno, que eran puramente campistas, en el año 79 y en el año 81 tuvieron 2 experiencias fascinantes, y en las 2 el denominador común era la aparición de seres oscuros muy altos y de otros seres bajitos y cabezones, saliendo y entrando del agua. Además con unas plataformas, fundamentalmente una de ellas triangular, y lo que no hemos contado, pero vimos a algunos de los que estuvimos ahí abajo, no podemos decir que fuera nada extraño porque estaba demasiado lejos, y es que al otro extremo del pantano, a mano derecha del embarcadero, había una luminosidad, a veces verde, a veces blanca, que parecía submarina. Cuidado, podría deberse a cualquier cosa. Hubo gente que dijo, hay un ovni en el agua. No era un ovni, porque teníamos aparatos de visión muy potentes. Eso en la noche de la alerta ovni. Sí, pero eso era una barca con una luz, punto. Pero muy a la derecha de eso hubo un resplandor. Y no sé si estarán escuchando algunos de los amigos que estaban conmigo, un médico de Asturias que lamentablemente ahora está en un congreso en Ginebra hoy, pero que a lo mejor, si lo está oyendo por internet, no lo creo, comentará algo en la nave del misterio, y su novio, que también es otro profesional de la salud de Asturias, y el novio fue el que lo vio claramente conmigo, además de otra gente. Iker, si me permites, me gustaría decir muy brevemente, me ha llamado muy poderosamente la atención, Enrique, lo que acabas de decir, porque tampoco lo había comentado yo. En el pantano de La Jarosa, a principios de los años 80, 1981, mes de agosto, bueno, es un lugar muy apacible y es una maravilla. Y en la sierra, pues el verano, lógicamente, por las noches, pues refresca más y se está muy bien. Un grupo de personas, y esto es conocido, un grupo de personas vieron salir del pantano una brillante esfera de luz de dentro del agua, de dentro hacia arriba, y se perdió en el infinito. Esto ocurrió en 1981, en agosto de 1981. Es muy interesante, Iker, muy interesante la fecha, porque justo en ese año empieza allí cerca una de las operaciones de manipulación ultrahumanas más potentes que se han vivido en España. Las apariciones del Escorial. Caray. Y los videntes, la vidente de las apariciones del Escorial, describe en uno de sus primeros escritos, que Javier asiente porque lo reconoce, lo comenta entre otros Salvador Freixedo en el libro que escribe sobre apariciones marianas, observan efectivamente un ovni en el pantano, claramente, al igual que al principio todos los comentarios que ella hace pues tienen más que ver con algo extraterrestre que con algo que podamos relacionar con la Virgen María en el concepto que nosotros tenemos. Todo un poco unido, ¿no? Todo en el año 81. Como fenómeno de disparo de otros acontecimientos que se interpretan según la capa social, ¿no? Sí, pero que, Iker, es tan fascinante todo lo que ocurrió en el año 81 en muchos aspectos que es imposible comentarlo, pero te diré que por un lado es el año en el que concluye la gran oleada de ovnis que había en España y en otros países. Sí, a partir de ahí se cierra en seco Javier asiente, toda la casuística. Sí, pero a nivel político, de sociedades secretas, de manipulación en Europa, es brutal todo lo que ocurre en ese año, absolutamente brutal. Y también en el terreno ufológico, a nivel de manipulación, de supuesto contacto de determinados gobiernos, el norteamericano y el británico, con los ovnis. Tú conoces, Javier, muy bien el caso de Rendlesham. O sea, hay multitud de cosas. Es tremendamente importante. Hay un antes y un después. Así que ocurra eso en ese año en La Jarosa, donde va a tener lugar, que es, vamos a ver, Iker, si en España hay 2 puntos, 2 vórtices importantes, uno muy desconocido y otro muy conocido, es en el Escorial. Tú lo sabes muy bien, Iker, porque has escrito una novela maravillosa
precisamente acerca del Escorial, de lo que ocurre ahí con Felipe II, etcétera, etcétera, Camposanto. Y ese es un núcleo muy importante con otro cercano, unido a otro cercano, desde la antigüedad, que es el de el Valle de los Caídos. Sabes muy bien, Iker, que tanto el Escorial como el Valle de los Caídos, desde la más remota antigüedad para los pobladores del centro de la península ibérica, eran dos lugares dedicados al culto a los muertos. Pero lo que la gente ignora es que el Atazar es un pantano construido sobre una sima profunda, una sima que está en el centro de la península ibérica, en el centro exacto, considerada como península, no España. Si trazamos un círculo o un cuadrado en torno a la península ibérica, vamos a ver que el Atazar cae sobre, digamos, un diámetro pequeño en ese centro. Es decir, son dos lugares potentes. Es muy interesante. Potentes. Sí, sí. Y es curioso porque las personas, y esto lo leí en un artículo ya antiguo de Juan García Tienza, sabiéndolo sin saber, se fueron distribuyendo, eligiendo lugares que luego resulta que evidentemente habían sido lugares de culto antiguo, y luego hablaremos de eso. Muchas preguntas, Enrique, sobre lo que has dicho antes de ese extraño proyecto que puede estar detrás o que está surgiendo, se está hablando. Ahora lo comentaremos. Y también os preguntaré a Santiago y a Enrique si es lo más extraño que habéis visto nunca, o lo que más os ha impresionado, o lo que más os ha marcado a nivel ufológico. Pero permitidme que salude rápidamente a Alejandro López Andrada. Él estaba en las minas del Soldado de Córdoba. Él es un escritor de prestigio, un poeta, y no es fácil que escritores de prestigio, que viven en ese mundo a veces también un poco onírico, ufológico, ¿no?, desciendan al mundo del misterio. Pero Alejandro es así. Alejandro hizo de corresponsal. Alejandro ha tenido la suerte, además, de tener muy cerca una de estas figuras, y tuvo el valor de contarlo con su hija en Cuarto Milenio, y también vivió una experiencia, creo, seguro, emocionante en las minas del Soldado, y también hubo acontecimientos. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Alejandro, como siempre, gracias, un corresponsal de lujo, y yo te agradezco, y todo el equipo de Milenio 3, todo el esfuerzo en un lugar muy peculiar, un lugar muy potente y en un lugar donde habían pasado cosas, y también en la noche mágica de la alerta OVNI visteis cosas. Bueno, la verdad que las minas del Soldado ya de por sí es un lugar mágico, un lugar cargado de un magnetismo poético, de un misterio indescifrable, y curiosamente en esa noche ocurrieron cosas imposibles de describir, de contar. Pero yo diría maravillosas. Maravillosas, ¿con qué te quedas? ¿Qué fotografía o qué poesía nos haces de lo que se vio? Porque parece que Córdoba fue un epicentro, y conectamos contigo en diferentes ocasiones, porque esas cosas que se veían en la zona de Huelva también se estaban viendo en Córdoba y en Cádiz al sur, y luego en Madrid. ¿Con qué poesía sonora te quedas de todo esto? ¿Qué nos podrías transmitir, Alejandro? Bueno, aparte de que aquello estuvo muy bien ambientado, hubo más de 200 personas. Yo recordaba en torno a la estación, me quedaría con las estampas de muchísimos coches, la gente allí sacó su hamaca, gente con sus prismáticos, con toda la gente con sus teléfonos móviles, mirando el cielo, ¿no? Y de pronto me quedé con dos imágenes, la de un chico joven que se acercó, yo estaba en el andén, sentado cerca de la estación, de la vieja estación del Soldado, y bueno, dice, mira, que estoy viendo algo por la zona del noroeste. Y bueno, toda la gente vio perfectamente una esfera naranja desplazándose desde el noroeste al noreste de una manera muy lenta, la vio perfectamente, el cielo era nítido, totalmente claro y limpio, y sobre el horizonte no muy alta cruzó entre los eucaliptos una silueta, una luz naranja que la vimos fantásticamente bien durante unos minutos de una manera muy lenta. Yo creo que aquí en ese momento conectamos con vosotros. Y luego vimos pasar también la estación espacial, esto ya lo aclaró Javier Sierra, y ya después de las 4 fue maravilloso, ¿no? Ver luces zigzagueando sobre nuestra cabeza, que curiosamente fue un grupo de chicos jóvenes de Córdoba y de Hinojosa del Duque también, del sitio en el que estamos ahora, y bueno, me llamaron fascinado, y empezó toda la gente a mirar para arriba, y vimos luces zigzagueando sobre nuestras cabezas. Pero eso ocurrió a partir de las 4, sí, Alejandro, las 4 y que 20, es el momento sí, cumbre que viven Enrique y Santiago en los pantanos de Madrid. Lo vivís también en la mina del Soldado de Córdoba. Los demás casos, bueno, están ahí, son curiosos, pero de repente como que ¡pum!, todo se desencadena hacia las 4 y 19 minutos.
Además era una cosa magnífica, ¿no? Porque es que veía, en primer lugar vimos una luz zigzagueando, se detenía, arrancaba de nuevo hacia zigzag, incluso parecía irse hacia atrás de nuevo. Y paralelamente a eso surgió otra luz blanca, otro punto luminoso que iba un poquito más rápido incluso que el anterior, y esto lo vimos decenas de personas y estamos todos fascinados, ¿no? No sé, no se puede explicar la fascinación de compartir ese momento entre tanta gente joven, personas mayores, bueno, mujeres, niños, bueno, fue fantástico. Enrique, Santiago, que parece que es otra fotografía desde otro ángulo, desde otra posición de España, de lo mismo a la misma hora que estáis viéndolo vosotros, y además descrita por este escritor Alejandro López Andrada, y haciendo un poco eco de esa humanidad viendo todo eso. Da la impresión, yo no lo sé, pero la gente vivió una especie de carrusel, no sé, de demostración, de espectáculo. Yo creo que sí. En ese intervalo de tiempo aproximadamente de una hora fue, querido Iker, muy especial. Primero por el número de avistamientos en aproximadamente esa hora, y también por la diversidad del observado. En nuestro caso, por ejemplo, pues la formación vertical de las 3 luces, también la formación triangular de también 3 luces, una potente luz. Esto no lo he contado, lo voy a contar en 2 líneas, porque tengo aquí un breve resumen. A eso de las 4:58 de la madrugada, estaba terminando Milenio 3, el programa esa noche, aparece una potente luz muy grande, cuando digo muy grande es así, muy blanca, radiante, que se enciende, va aumentando de tamaño y después de unos segundos se colapsa y se apaga por completo. En dirección sur, eran las 4:58 de la madrugada. Las personas que estaban allí, que eran muchísimas, estuvieron aplaudiendo durante el avistamiento de esta potentísima luz. Estuvieron muchos de ellos, pero muchísimos, aplaudiendo mientras se veía esa luz en el cielo. Es una escena tremenda, Iker, realmente. Vaya escena, compañeros. Javier, Santi, Enrique, ¿qué opináis? Mira, Iker, ¿fueron ovnis realmente? Ovnis, y no nos referimos, no, es que no se identifican, no, ovnis como elementos misteriosos. ¿Qué opináis personalmente? Mira, lo que yo te quería decir es que para mí lo más interesante que ocurrió durante esa noche no fue tanto, en lo personal sí, esas luces que se dispersaban, además de las luces en formación, sino, como ya te había comentado yo en privado, que digamos en la zona básicamente de Córdoba y en la zona de Huelva, se produjeron esa noche, se observaron esa noche esferas, cosas escritas como esferas, que no se describieron con frecuencia en absoluto en otras zonas de España. En concreto, en la zona de las Minas del Soldado, hubo uno de los observadores que acompañaban a Alejandro López Andrada, creo que recordar que se llamaba José Manuel, que informaba un chaval joven. Sí, del avistamiento de una pequeña esfera de tono anaranjado. ¿Es así, Alejandro? Sí, esfera. Totalmente fue. Pequeña una pequeña esfera, pero que iba de una manera transcurriendo muy lenta sobre el cielo y sobre el horizonte, y lo estuvimos viendo bastantes minutos cruzar detrás de los eucaliptos. Hay un bosque de eucaliptos en las minas. Sí. Y bueno, fue fantástico. Eso lo vimos muchas decenas de personas. Y no tenía nada que ver con la Estación Espacial Internacional que visteis después, no, hay que dejarlo claro. Fue antes. Además era mucho mayor la esfera, transcurría de una manera lenta y casi a ras del horizonte. ¿Qué hora podría ser, Alejandro? ¿Qué hora podría ser? Las 2:10 o algo así. Bien, una hora más tarde exactamente, sobre las 3:15, en Cabra, provincia de Córdoba, Juan Manuel Barranco contempla 2 flashes, leo textualmente lo que él ha explicado, 2 flashes luminosos seguidos por una esfera azul que se desplaza, en este caso, a gran velocidad de norte a este. Y este mismo testigo, una hora después, 8 flashes con un objeto que se mueve a gran velocidad y en la misma dirección. Es decir,
4:15 aproximadamente. Pero no solo eso, sino que hay otras observaciones en la zona. Por ejemplo, en Huelva, desde la famosa finca del Condesito, de la que se ha hablado en este programa, Adrián Rodríguez observa la misma esfera anaranjada que se está avistando en la cercana localidad de Huelva. Enrique, la gran pregunta, y la traslado a Javier, a Santi, a Alejandro, a todos los que estáis ahí. ¿Esto significa que es una muestra por parte del fenómeno? ¿Es posible que haya tantos objetos de origen desconocido sobrevolando España? ¿Son los seres humanos quienes ven de una forma prodigiosa o mágica o recrean esas imágenes en el cielo? Porque desde luego muchas personas vieron cosas increíbles al mismo tiempo, y lo más importante, muchas llamándonos sin saber que en otros puntos estaban viendo, y nosotros recibiendo, haciendo de embudo esa información y cotejando los datos donde no había posible conexión. Por lo tanto, era curiosísima la coincidencia en determinados puntos y a determinadas horas. Evidentemente, yo no sé si a nivel junguiano sobre cosas que se ven en el cielo o no, pero la gente estaba viendo cosas. Bueno, yo creo también que hemos hecho una maratón sin haber entrenado. Es decir, nos hemos puesto a mirar el cielo una noche cualquiera, como decía Antonio José Alés, la del 9 al 10 de junio, sin haber entrenado, sin haber pasado muchas otras noches antes sabiendo lo que pasa o no pasa por nuestros cielos. Desde mi punto de vista, y yo tengo una relación, creo que a lo largo de las horas del programa, la semana pasada, he contabilizado unos 23-25 momentos ovni, digamos, que no son pocos. Bueno, pues yo creo que la mayoría de ellos... 23-25 momentos, sí, momentos de observaciones ovni. Anómalas, eso es, que luego pueden tener explicación o no. Exacto, yo creo que la mayoría son explicables, incluso los flashes de luz, ¿no? Los flashes de luz tienen una explicación muy sencilla. Hay una serie de satélites que reciben el nombre clave de LEO. Los LEO son los Low Earth Orbit, o objetos de baja órbita. Son objetos que están sobre unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, que parece mucho, pero en realidad hay otros que alcanzan los 800 kilómetros de altitud y más. Bueno, pues estos objetos bajos, que son los satélites que nos envían la señal a los teléfonos móviles, por ejemplo, los famosos Iridium, son capaces de emitir este tipo de flashes de luz porque son objetos que tienen grandes espejos y según la posición del Sol pueden reflejar rayos de luz, aunque sea plena noche, porque todo depende de la, digamos, de la posición relativa del satélite respecto a nuestro planeta. Dicho eso, de todas las observaciones del 9J, yo creo que la que está sobre la mesa como un enorme interrogante es, desde luego, la de las 4:19, es el momento clave, y si acaso hay una pequeña cantidad de observaciones muy curiosas, como esas esferas de baja cota, es verdad, que son extrañas y no son explicables por observaciones de satélite, o por ejemplo esa imagen que obtuvieron en el Pardo el equipo de David Zurdo y Clara Tahoces, donde se ve un objeto por debajo del horizonte, que en principio daría la impresión de ser un vehículo o algo así, pero... Sí, muy cerca del suelo. Exacto, pero está en una zona boscosa donde teóricamente no podía haber nada de ese estilo. Bueno, pues ese tipo de imágenes son las que a mí me dejan como el sabor de vamos a saber más. No olvidemos nunca, Iker, que ovni lo que es un término que subraya nuestra ignorancia sobre lo que hay detrás. Es decir, cuando hablamos de ovni es que no hemos podido averiguar más, que nos hemos quedado a las puertas de resolver esa incógnita, y eso es en lo que creo que nos tenemos que concentrar. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Yo creo que para una persona con el aspecto, vamos a decirlo, en su mente y en su alma de la escritura, de la composición, yo no sé, da para una escena que puede motivar, ¿no?, futuras obras literarias. Esos seres humanos del siglo XXI sumidos en la angustia, en la crisis, y que una noche cualquiera, deciden dejarlo todo y mirar al cielo. Es una bonita estampa y es bonito vivirla, ¿verdad? La verdad que es algo maravilloso compartir esos momentos. Gente venida de Jaén, de Badajoz, Ciudad Real, de Córdoba, por supuesto, todos los puntos, y unidos todos mirando el cielo y olvidándonos de la crisis económica, de todo lo negativo que tenemos en torno nuestro. Creo que es algo poético y mágico ya de por sí. Poético y mágico, pues eso ya es mucho. Alejandro, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, Iker. Un abrazo para todos.
Yo no sé si Santiago Camacho está al tanto, pero Enrique, Santi, ¿qué es eso de conspiración o de manipulación? Yo no sé si me lo puedes explicar, Enrique, en un minuto, sé que es muy difícil, pero ¿por qué se ha rumoreado en las redes, me decíais, algo en torno a la posibilidad de una especie de espectáculo creado con algún motivo? Suena muy raro, ¿no? Sí, trataré de explicártelo, pero me gustaría, antes de cerrar el programa, añadir cosas que están poniendo en Facebook que confirman lo que estamos hablando esta noche, de otras observaciones. En síntesis, lo que mucha gente habla es algo que se puede sintetizar en la palabra Operación Blue Beam, rayo azul, que bueno, obviamente es un nombre ficticio, porque a nadie se le ocurre montar una operación secreta, y el gran conspiranoico Santi asiente, conspiranoico número 2, porque yo soy más que él. Por supuesto. Pues a nadie se le ocurre que una operación secreta se va a conocer el nombre. Pero dicen algo que a lo que yo sí le doy credibilidad. Y es que con diferentes propósitos, que no da tiempo a resumir, de manipulación, se podría, fingir una aparición masiva de ovnis o en lugares públicos. Por ejemplo, acaba de decir un consejero en ufología del Ministerio Británico, y no el ministro británico de Defensa, como se ha dicho, Nick Pope, que le conocemos bien Javier y yo, que en los Juegos Olímpicos de Londres va a haber manifestaciones ovnis. Entonces, ¿con qué propósito? Manipulación. Pero, como he dicho antes, podrían haber hecho, si eso fuera cierto, un entrenamiento con este programa, porque no habría habido tanta atención como va a haber en una cosa como los Juegos Olímpicos, y podrían habernos gato por liebre sin ningún problema. Y hacerlo a las 5 menos cuarto de la mañana no es serio, si tratan de impactar a las masas. Javier Pérez Campos, compañero, ha habido un enorme eco. Podíamos dar titulares, flashes casi de hemeroteca del futuro casi, de hemeroteca del presente. El eco de la alerta OVNI 2012 sí que nos ha sobrepasado también. Estamos en la aldea global, ha sido la alerta global, y en todo el mundo se ha hablado de lo que hemos hecho, hay que decirlo. Sí, más de una veintena de medios de todo el mundo han dedicado sus titulares y sus páginas a hablar de este evento, ¿no? Que, como decimos, ha hecho olvidarse de esa crisis o de esos momentos tan difíciles y pues, como decimos, pues han centrado su atención en esta alerta OVNI. Por ejemplo, el Diario de Navarra decía: este sábado por la noche mire al cielo, hay alerta OVNI. El Norte de Castilla también parafraseaba o remarcaba unas palabras tuyas que decían: no sé qué son los ovnis, pero sé que están ahí, ¿no? Otros periódicos incluso, por ejemplo, la capital de Argentina, decían, simplemente el titular era Noche de Vigilia, y hablaban de cómo se había celebrado en el Parque Acuático de la Victoria, de la ciudad de la Victoria, pues junto a la Laguna del Pescado, en ese parque acuático una congregación de más de un centenar de personas mirando al cielo. En Argentina. Sí, y colaborando con nosotros, mirando al cielo, como decimos, en busca de ese enigma, ¿no? que planea sobre nosotros. Otros periódicos, por ejemplo, la alerta OVNI 2012 se celebra este sábado en distintos puntos de Baleares. La alerta 2012 se celebrará también, en Baleares es que, por ejemplo, han dedicado muchísimo espacio a este evento. Y días después también pues se hacían crónicas en otros periódicos. Por ejemplo, Almería escudriña los cielos junto a Alberto Cerezuela en la alerta OVNI 2012. Miles de vigilantes del cielo rastrearán el firmamento en busca de ovnis. Y así podríamos seguir, Iker, durante largos minutos, y porque tanta importancia ha tenido que se traduce en estos titulares o en los vídeos de YouTube, por ejemplo, que hay casi más de un centenar. Centenar de vídeos en acción de cosas de la alerta OVNI. Eso es, de personas que estuvieron, por ejemplo, con Enrique, con Santiago, con nosotros también, y que están subiendo ese material ahora mismo a las redes para que todo el mundo pueda verlo y pueda casi sentir esa emoción de ellos mismos. Hay algunos casi muy impactantes en los que se les escucha incluso gritar cuando están viendo luces en el cielo, que recuerdan un poco a esos audios que escuchábamos hace unas semanas en Montserrat con Javier Sierra, ¿no? Me gustaría... Iker, añado, al menos que yo tengo controlados 3 programas de televisión de gran difusión se han encargado o se van a encargar de la alerta OVNI. Uno de ellos, sabes que fue Gente, que por la tarde, creo que era Gente, emitió un reportaje,
y otros dos, el otro no puedo comentarlo, pero el otro sí, diré porque vinieron con nosotros, que es el programa No Todo Música, que creo que también es de televisión. Nosotros, como siempre, Enrique, citamos a quienes nos acompañan y trabajan. Es ley del periodismo. De verdad que ha sido un auténtico placer. Estamos recibiendo información en tiempo real, Enrique, como tú decías, de muchos mensajes, mucha gente que está corroborando lo que vosotros visteis. Así que eso lo vamos a comentar a la vuelta con Carlos Largo. Yo os agradezco muchísimo la intervención, yo os agradezco muchísimo la colaboración y que los datos están ahí. Poco más podemos añadir. Eso sí, la fuerza del evento, la fuerza de conseguir que todos juntos miremos al cielo con un objetivo claro, buscar el misterio hondísimo. ¿Estará el misterio en el cielo? ¿Estará el misterio bajo tierra? Bajo tierra vamos ahora con el director de Altamira, ni más ni menos. Pero de verdad que ha sido un auténtico placer. Le pido a Carlos Largo y a Santiago Camacho que se queden unos minutos más. Al resto, queridos amigos, gracias. Gracias de todo corazón. A vosotros. Y hasta la próxima aventura. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, amigos. Un abrazo a todos.